Hoy vamos a hablar en prevención de riesgos laborales sobre los espacios confinados. Para ello contamos con la presencia de Pedro Merodio, director técnico del gabinete de PRL de AICA y gerente de Asifor Ingeniería. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Nacho. Así como que también tenemos la presencia en el día de hoy de Santiago Ciruelos, jefe del área de prevención del canal de Isabel II. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Nacho. Pedro, ¿qué es un espacio confinado? Bien, pues hoy vamos a hablar sobre uno de los trabajos de especial peligrosidad y, por tanto, un espacio confinado. Antes de nada vamos a identificar a todos nuestros oyentes qué es. Un espacio confinado es un recinto en el cual las aberturas son limitadas, tanto de entrada como de salida. La ventilación es una ventilación desfavorable, en los que pueden acumularse además contaminantes tóxicos, inflamables o explosivos, o tener una atmósfera definitivamente deficitaria en oxígeno. Como tal, así se puede considerar un espacio confinado. Pero hoy contamos con la presencia y expertos en ello de Santiago Ciruelos, que del trabajo que se hace en el canal de Isabel II, pues muchos de los trabajos se hacen en espacios confinados. Por ello, Santiago, ¿qué tipos de trabajos de espacios confinados existen en el canal de Isabel II Gestión? Bueno, en canal de Isabel II Gestión, clasificamos los espacios confinados en dos tipos, dependiendo un poco de las características de tipología y de las características constructivas de estos espacios. Los dividimos en dos tipos: cerrados, que son pozos, depósitos cerrados, colectores o cubas o digestores, entre otros, y lineales, que son las galerías de servicio de abastecimiento de la red y de alcantarillado. Luego existen otros espacios que en principio no se consideran espacios confinados, pero que, dependiendo de los trabajos que se realicen en los mismos, en un momento determinado pueden considerarse espacios confinados, como son los vasos de los depósitos y las cámaras, que cuando se realizan trabajos de limpieza, trabajos de impermeabilización o de soldaduras prolongadas, debido a los gases que se pueden producir o a los vapores por la utilización de los productos químicos, se convierten en espacios confinados. Y Santiago, ¿qué riesgos principales encontramos en los espacios confinados? Los riesgos más específicos de este tipo de recintos son la asfixia por falta de oxígeno en el ambiente, debido, como ha dicho Pedro al definir este tipo de espacios, a una ventilación deficiente; el incendio o explosión por presencia de contaminantes o de atmósferas explosivas, como puede ser el metano o otros gases inflamables; y la presencia de cableado eléctrico. También en ocasiones se nos han dado situaciones de encontrar en las galerías de servicio, tanto de abastecimiento como de alcantarillado, la presencia de gas natural por algún escape de las conducciones de la compañía. Otro tipo de riesgo puede ser la intoxicación por inhalación de productos tóxicos que se pueden generar en estos propios espacios, o bien de una forma directa o bien por los trabajos que, como hemos comentado anteriormente, que se realizan en su interior. Entonces, la presencia de gas sulfídrico, de monóxido de carbono, de vapores de hipoclorito, de ozono, pues pueden causar la intoxicación de los trabajadores que entren en estos espacios. Otro de los riesgos es las caídas a distinto nivel, ya que los espacios confinados se encuentran generalmente bajo rasante, y si en canal en concreto, aunque hay diferentes tipologías de espacios confinados, hay algunos que la profundidad puede ser de 2 metros, 2,5 metros, pero algunos llegan a alcanzar hasta 18 o 20 metros de profundidad en las galerías de alcantarillado por el centro de Madrid. Entonces, hay que, durante el acceso a estos espacios o el descenso, o simplemente de una inspección, si no se tienen en cuenta las medidas de señalización adecuadas y se utilizan los equipos de protección necesarios, pues se pueden producir accidentes importantes por caída a distinto nivel. Caídas al mismo nivel también se pueden producir como consecuencia de pisadas sobre superficies irregulares, resbaladizas, húmedas o congestionadas. Contaminación biológica por la presencia de aguas residuales o también de residuos orgánicos depositados puntualmente. En estos, cuando hay aguas residuales hay que tener en cuenta también
hay que contárselo a los trabajadores la posible presencia de jeringuillas y se requiere el acceso a cuando existe agua con unas protecciones especiales y sobre todo lo más importante es un calzado de seguridad, botas de agua con una plantilla antiperforante. Uh-huh. Otro de los riesgos es los golpes contra objetos inmóviles, como pueden ser las bandejas o válvulas o las propias conducciones, el ahogamiento por llegada de agua residual de forma intempestiva o ruptura de alguna de las conducciones, o deficiente cierre y consignación de las mismas antes de realizar los trabajos. Y por último, pues accidentes causados por animales, principalmente picaduras o mordeduras de insectos como avispas o arañas, y en algún caso hemos tenido pues mordeduras hasta por un murciélago, pero que ha sido una cosa más casi provocada por el propio trabajador que por el animal. Bueno, pues como dice Santiago, a todos estos riesgos que pueden darse en espacios confinados, ¿qué nos recomiendas, qué nos indicas, medidas preventivas específicas para realizar dichos trabajos dentro de un espacio confinado? En Canal de Isabel II Gestión, los trabajos en espacios confinados siempre están planificados. Y se establece, es importante que exista lo que se llama permiso de trabajo o un procedimiento de tal forma que antes de realizar los trabajos hay un mando, normalmente, que ahora comentaré cómo se le denomina en el canal, que detalla en este procedimiento las tareas que se van a realizar, los medios de protección necesarios y los EPIs que se han de utilizar. Estos trabajos normalmente se realizan por una brigada o por un equipo de 3 personas como mínimo, de las cuales uno de ellos siempre estará en el exterior del recinto. De estas 3 personas, una recibe el nombre de recurso preventivo, que es una figura contemplada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para aquellos trabajos que tienen un mayor riesgo y necesitan una supervisión o una vigilancia especial. En el canal, la figura del recurso preventivo recae sobre los mandos intermedios, que son los encargados o capataces, y que aparte de ese mando que pueden ejercer sobre los operarios que van a realizar el trabajo, también, como indica la ley, han recibido una formación especial de prevención de riesgos laborales en un curso de 50 o 60 horas. Y Pedro, si ocurre una emergencia en un espacio confinado, ¿cómo debemos actuar? Pues muy importante a todos estos riesgos y medidas que nos ha aplicado Santiago en el canal y en cualquier otra empresa en el que realice trabajos de especial peligrosidad, de trabajos en espacios confinados. Si se produce un accidente, aun tomando todas estas medidas preventivas, se pueden dar en un trabajo, un accidente y una situación de emergencia. Para ello siempre al accidentado hay que protegerle, avisando al equipo exterior. Como decía Santiago, una de las medidas es tener siempre comunicación en la zona interior. Bueno, pues siempre uno de los 2 trabajadores siempre tiene que estar en el exterior y por tanto de avisar a los equipos de emergencia externos. Hay, por supuesto, a los servicios médicos de emergencia si fuese preciso de ello. Muy importante para todos nuestros oyentes, es uno de los trabajos que raro es el mes y por desgracia que en las noticias sale algún trabajador de trabajos de pocería, de saneamiento, que por falta de oxígeno se queda intoxicado en el espacio confinado, va a bajar un segundo compañero a rescatarle y cae el segundo trabajador. Inclusive, bueno, pues ha habido situaciones de 3 y 4 trabajadores fallecidos por asfixia al bajar a ese espacio confinado para socorrer a un primer compañero, van cayendo todos los que van entrando. Por eso, muy importante el que cuando se presupone que en dicho recinto, espacio confinado, no hay, en este caso, oxígeno suficiente o hay algún tipo de gas, es muy importante siempre bajar acceder al espacio confinado con equipos respiratorios autónomos. Es muy importante a la hora de actuar ante una emergencia en un espacio confinado. Siempre tendremos en cuenta que el trabajador que va a auxiliar a ese trabajador accidentado debe garantizarse su propia seguridad. Es uno de los conceptos y mensajes que debemos de lanzar. Que el trabajador que va a
a socorrer al trabajador accidentado dentro de un espacio confinado, lo primero es garantizar su seguridad. Si tuviese inclusive que tomar medidas como con equipos respiratorios autónomos, pues tendría que hacerlo. Y brevemente, para terminar, Santiago, ¿cómo podríamos resumir las principales medidas preventivas en los trabajos en recintos confinados? Bueno, las principales medidas que debemos de tener en cuenta siempre es la utilización del permiso de trabajo, como he dicho anteriormente, realizar una ventilación natural de este espacio, y si no se puede realizar la ventilación natural se recurrirá a una ventilación forzada, una reunión previa con el recurso preventivo que mantendrá con los operarios que van a realizar los trabajos para explicarles las tareas que han de realizar, la señalización de la zona para evitar que se puedan producir accidentes e incluso a terceros, la verificación de los equipos, es decir, de todos aquellos equipos que se pueden utilizar previo al acceso a estos recintos, como es el detector de gases o, como acaba de comentar Pedro, la comprobación del equipo autónomo, o normalmente también se suele disponer de un extintor. Entonces, todos estos equipos conviene verificarlos antes de realizar los trabajos. El aislamiento y bloqueo de posibles suministros, tanto de conducciones de agua residual, de fangos, o incluso con el corte del suministro eléctrico de los equipos que se pueden encontrar en el interior de los recintos. Es importantísimo, para evitar que se pueda producir lo que ha dicho Pedro, que por una atmósfera pobre en oxígeno, por que se encuentren componentes tóxicos, hay que realizar antes de entrar, utilizando los detectores de gases, una evaluación de la atmósfera interior, y en el caso de que de algún tipo de alarma recurrir a una ventilación forzada, y la comunicación eficaz de los equipos que se vayan a utilizar para la comunicación desde el exterior con los trabajadores que están en el interior. Bueno, pues tema interesante, los riesgos laborales, la prevención en los espacios confinados. Le agradecemos que haya estado con nosotros a Santiago Ciruelos, jefe del área de prevención de Canal Isabel II Gestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Nacho. Y como siempre, también, por supuesto, a Pedro Merodio, director técnico del gabinete de PRL de AICA y gerente de Asifor Ingeniería. Como siempre, Pedro, gracias. Muchísimas gracias, y dar las gracias personalmente a Santiago por su dedicación, y desde el canal siendo ejemplo, y en este caso hemos tenido la suerte de contar con ellos para que nos den sus buenas prácticas en un tema muy importante y que por desgracia siguen ocurriendo muchos accidentes, para que las empresas podamos tomar buenas prácticas en un trabajo como es el de espacios confinados. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro, y seguiremos hablando próximamente de prevención de riesgos laborales.